seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de algo o de un tema muy importante, la Tercera Guerra Mundial. Algunos analistas aseguran que ya estamos en esa guerra o que entramos en esa guerra, en esa Tercera Guerra Mundial, a partir del 9/11, a partir de la declaración de la guerra contra el terrorismo por parte del presidente George Bush, anterior presidente de los Estados Unidos, el que inició después del 9/11 una declaración de guerra en contra de estos grupos terroristas. Pero, muy aparte de eso, aparte de los conflictos que se han tenido, sea en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en Mali y precisamente ahora en Siria, me refiero yo precisamente a que tenemos diferentes conflictos en diferentes áreas del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conflictos, después del inicio de esta guerra en contra del terrorismo, se ha ido extendiendo a diferentes regiones. Esto significa que de una u otra manera, el inicio de esta guerra contra el terrorismo trajo precisamente eso, inestabilidad en las demás regiones. No olvidemos que algunos de los peleadores o algunos de los grupos terroristas con los cuales se está peleando, por así decirlo, el ejército francés en Mali, son o vienen precisamente de la región del Medio Oriente y fueron precisamente algunos de estos grupos quienes lucharon en contra de Muammar Gaddafi. ¿Qué quiere decir con esto? En Libia, obviamente. Estos grupos se han ido extendiendo, inclusive ahora en Siria, muchos de estos grupos terroristas se han infiltrado en las filas de algunos de los grupos subversivos que están luchando en contra de un presidente legítimo como Bashar al-Assad. Quiere decir que estos grupos terroristas se han ido metiendo o han ido buscando diferentes países y áreas donde puedan seguir operando, trayendo inestabilidad y obviamente con esto puchando precisamente a Francia, Inglaterra y Estados Unidos a una intervención, tal como en Mali, en el Congo, el Sur Sudán y en todas y cada una de estas regiones de África. Sin embargo, en Medio Oriente se sigue con las retóricas, contra Irán, contra Siria, contra cualquier país que no esté de acuerdo con la política o geopolítica de los Estados Unidos y Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de la retórica, o precisamente de la declaración de guerra por parte de Kim Jong-un, ¿ok?, presidente de Norcorea, que esta mañana declaró la guerra en contra de Sur Corea y Estados Unidos, amenazando inclusive con atacar a todas y cada una de las bases militares de Estados Unidos en esta región, e inclusive lanzando ataques nucleares en contra del mismo territorio de Estados Unidos. Más allá de que sea una retórica y que ya sea una declaración de guerra, mientras que no haya disparos o no se lance un cohete o un misil, podemos estar tranquilos. Sin embargo, todavía el presidente, el secretario de Estado ruso y el secretario de Estado de China están puchando, presionando políticamente para que este conflicto se resuelva de una manera pacífica. Pero ¿qué quiero decir con esto? Nos movemos de la situación en Norcorea, llegamos a Siria, gracias a este conflicto, a esta retórica, Norcorea, Surcorea, Estados Unidos, todos los ojos de las noticias y del mundo están puestos precisamente en esta región, en Asia Pacífico. Estoy hablando de Norcorea y Surcorea y Estados Unidos. Y esto ha dejado o ha quitado los ojos de los medios de información de Siria. Gracias a esto, ahora el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha avanzado en la eliminación de estos grupos subversivos que están luchando en contra de su gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente en Press TV miré algunos titulares que indican que 3, 4, 5 diferentes, ¿ok?, 5 diferentes cabecillas, se puede decir, cabecillas o simple y sencillamente comandantes de estos grupos subversivos fueron eliminados en diferentes áreas, lo cual significa que el ejército sirio ha ido avanzando y ha ido eliminando a esos focos que antes estaban prendidos y que estaban causando mucho daño
precisamente al ejército sirio y a la población siria. Pero con esto significa que simple y sencillamente gracias a este conflicto entre Norcorea y Surcorea, Siria ha tenido la oportunidad de respirar y no tener a los grandes coroneles, al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y a otros puchando para una mayor intervención en Siria. Como ahora el objetivo es Norcorea, han olvidado un poco esto y esto le ha dado aire precisamente al gobierno de Siria para poder avanzar y eliminar a estos grupos subversivos y terroristas que están luchando en contra de su gobierno. Y cuando digo todo esto, esos mismos grupos de los que ahora se está luchando, por así decirlo, Francia, en Mali, en Sur Sudán y en otras partes, en otras regiones de África, son precisamente esos grupos con los que supuestamente estos Estados Unidos, Francia, Inglaterra están luchando. Son precisamente a estos grupos terroristas a los que ahora están luchando en Siria, y a estos se les está apoyando económicamente y militarmente. O sea, esto es ridículo. ¿Por qué? Porque por un lado quieren pelear a estos grupos subversivos en otras regiones, pero cuando se trata de un gobierno legítimo como el de Siria, por simple y sencillamente no es ser un aliado incondicional de estos países, ahí se apoya militarmente y económicamente a grupos terroristas. Come on. Esto es ridículo y absurdo. Esperemos que las tensiones, no solamente en Norcorea y en Surcorea, sino también en Siria, se resuelvan en favor de la comunidad y en favor de sus pobladores y en favor de la gente inocente que está muriendo a causa de este conflicto. Gracias, tengan buenas noches, nos vemos a la próxima.